Mi papá siempre me dice que hay inventos que parecen brujería hasta que alguien los hace realidad. Y yo creo que la radio es uno de esos. ¿Te imaginas estar sentado en tu casa sin nada en las manos y de repente escuchar una voz que viene del aire? Para la gente de hace más de 100 años, eso sonaba tan imposible como escuchar hablar a las estrellas. En aquel tiempo, si querías comunicarte con alguien lejos, necesitabas cables, telégrafo, teléfono, todo iba conectado. La idea de enviar mensajes sin ningún hilo parecía un disparate. Muchos científicos se reían, la voz viajando por el aire, eso es imposible. Y la verdad, no los culpo. ¿Cómo podía una voz humana transformarse en ondas invisibles, volar como un fantasma y luego volver a sonar clara en otro lugar? Pero ya sabes que la historia está llena de soñadores que no se rinden. Algunos empezaron a experimentar con chispas eléctricas, con antenas, con ruidos extraños que nadie entendía. Eran los primeros pasos hacia un invento que iba a unir al planeta entero. Al principio, la radio no parecía muy emocionante. Solo eran pitidos y sonidos raros que servían para enviar mensajes cortos, casi como un telégrafo sin cables. Pero la pregunta estaba ahí, flotando en el aire. ¿Sería posible enviar no solo señales, sino una voz? Y cuando al fin alguien logró hacerlo, el mundo se quedó boquiabierto. Porque ese día nació algo mucho más grande que un invento. Nació la idea de que todos, sin importar la distancia, podíamos escuchar la misma voz al mismo tiempo. Quédate, porque enseguida te voy a contar quién fue el hombre que se atrevió a lanzar el primer mensaje por el aire y cómo consiguió que su voz cruzara nada menos que el océano. ¿Sabes quién fue el loco valiente que dijo: sí, las voces pueden viajar por el aire? Se llamaba Guglielmo Marconi, y aunque hoy lo conocemos como el padre de la radio, en su época muchos pensaban que estaba perdiendo el tiempo. Marconi era italiano y desde pequeño se obsesionó con la electricidad y los experimentos. Imagínatelo en su casa, lleno de cables, antenas improvisadas y chispas que saltaban por todas partes. Los vecinos seguro pensaban: este niño un día va a incendiar todo el barrio, pero él seguía probando. Y lo que buscaba era algo increíble: enviar mensajes sin usar ni un solo cable. En 1895, logró mandar señales a una distancia de 1 kilómetro. Poco después, 5, y cada vez más lejos. Era como si estuviera jugando a lanzar voces invisibles que el viento llevaba. Hasta que un día se propuso un reto que parecía imposible. ¿Y si lograba cruzar todo el océano Atlántico? En 1901, con sus antenas y sus aparatos, Marconi envió desde Inglaterra una señal de radio que fue recibida en Terranova, en América, la primera transmisión transoceánica de la historia. ¿Sabes qué mensaje mandó? 3 simples pitidos que formaban la letra S en código Morse. No era una canción ni un discurso, pero era la prueba de que las ondas podían viajar miles de kilómetros sin cables. Ese momento fue como abrir la puerta a un mundo nuevo. Si 3 pitidos podían cruzar el océano, ¿qué más se podría enviar? ¿Una voz? ¿Música? ¿Noticias para millones de personas al mismo tiempo? Lo que empezó como un juego de chispas se estaba transformando en un invento que pronto llegaría a cada casa, a cada familia y a cada corazón. ¿Sabes cuál fue el momento mágico de la radio? Cuando dejó de ser un invento de laboratorio y entró en las casas. Imagínate a una familia de los años 20, reunida en el salón, mirando un aparato de madera con botones y una antena. Y de repente, una voz empieza a hablarles como si hubiera alguien escondido dentro. Para ellos era casi como tener un fantasma amable en casa. Al principio, las radios eran enormes y carísimas. Solo unos pocos podían presumir de tener una. Pero poco a poco empezaron a fabricarse más baratas y cada vez más familias pudieron comprarlas. Y entonces ocurrió algo increíble.
Por primera vez en la historia, millones de personas podían escuchar lo mismo al mismo tiempo. Noticias, discursos, música y hasta partidos de fútbol narrados en directo. Mi papá siempre dice que la radio fue como abrir una ventana al mundo sin salir de casa. La gente podía enterarse de lo que pasaba en otros países, emocionarse con una canción, oír la voz de un presidente, todo sin moverse de su sillón. Era tan mágico que muchos decían: no puedo creer que esas voces viajen por el aire. La radio cambió la rutina. En lugar de contar historias alrededor del fuego, ahora la familia se sentaba alrededor del aparato. Era la nueva compañía, la amiga que nunca fallaba. Y lo mejor es que no hacía distinciones. Ricos, pobres, jóvenes, mayores, todos podían disfrutarla. Pero no todo eran canciones y risas. La radio tenía un poder enorme y pronto el mundo descubriría que también podía asustar, manipular y hasta hacer temblar a millones de personas con una sola emisión. ¿Te imaginas estar tranquilo en casa, escuchando la radio como siempre, y de pronto oír que unos extraterrestres están invadiendo tu ciudad? Pues eso pasó de verdad. Fue una de las bromas más famosas y más aterradoras de la historia de la radio. En 1938, un joven llamado Orson Welles decidió hacer un programa especial. Tomó una novela de ciencia ficción que se llamaba La Guerra de los Mundos y la presentó en la radio como si fueran noticias en directo. Empezó con música normal, pero de pronto interrumpieron la transmisión con un boletín urgente. Supuestamente, unos alienígenas habían aterrizado en Nueva Jersey. La gente que encendió la radio en ese momento no sabía que era un montaje. Escuchaban voces nerviosas, explosiones, gritos y reporteros diciendo que los marcianos avanzaban. Y claro, muchos se lo creyeron. Hubo quienes salieron corriendo a la calle, otros rezaban y algunos hasta intentaban huir en coche. Fue un caos total. Mi papá dice que ese día quedó demostrado que la radio tenía un poder enorme. Podía emocionar, informar, unir, pero también podía asustar. Y eso hizo que gobiernos y empresas se dieran cuenta de que la radio no era solo entretenimiento, sino una herramienta muy seria. Aún así, aquella noche también mostró algo bonito. La radio podía hacer que millones de personas vivieran la misma experiencia al mismo tiempo. Risas, miedo o esperanza. Todo viajaba por las ondas y llegaba directo a los corazones. Después de ese episodio, la radio se volvió todavía más popular. No solo era música y programas, también era el lugar donde podías enterarte primero de cualquier cosa importante. Pero lo mejor de todo es que, aunque después llegaron inventos aún más espectaculares como la televisión y luego Internet, la radio nunca desapareció. Y en un momento te voy a contar por qué sigue viva, aunque muchos la habían dado por muerta. ¿Sabes qué es lo más sorprendente de la radio? Que muchos pensaron que iba a desaparecer y nunca lo hizo. Cuando llegó la televisión, la gente decía: ya nadie escuchará la radio. Y después, con Internet y los móviles, volvieron a decir lo mismo. Pero aquí estamos, más de 100 años después, y la radio sigue viva. Al principio, la radio era la reina de la información y el entretenimiento. Después, cuando la tele la dejó en segundo plano, encontró su propio lugar con la música, los programas en directo y la compañía diaria. Mi papá siempre me cuenta que cuando era niño, escuchaba la radio antes de ir al colegio y que esa costumbre nunca se le olvidó. Y hoy, aunque tengamos pantallas por todos lados, millones de personas siguen escuchando la radio mientras trabajan, cocinan o conducen. Lo curioso es que la radio aprendió a transformarse. Se convirtió en podcast, en programas por internet, en streaming. Ya no hace falta un aparato de madera en el salón. Ahora puedes escuchar voces de todo el mundo desde tu móvil con auriculares. Pero en el fondo, la magia es la misma. Sentir que alguien te habla directamente,
aunque esté a miles de kilómetros. La radio es como esa amiga de toda la vida que siempre vuelve, aunque aparezcan otras nuevas. Y quizás por eso nunca muere, porque no importa el tiempo ni la tecnología, siempre habrá alguien dispuesto a contar una historia y alguien del otro lado dispuesto a escucharla. Así que la próxima vez que sintonices una emisora o pongas un podcast, recuerda, estás participando en un invento que unió al mundo entero con una sola voz y que sigue acompañándonos como el primer día.